Va, profe. Dame un momentico, profe. Dale, dale, no hay problema. Profe, pues mientras tanto es más que todo cuando uno hace el grabado de área. Ajá. Es que uno, si uno lo pasa a Ilus, lo organiza, bueno, si es grisecito, claro, oscuro, pues dependiendo de la intensidad que lo quiera, pero cuando uno lo pasa a Rhino, esa parte, pues me da curiosidad de que cuando uno lo pasa, pues no sé si hay que integrarlo con la pieza o simplemente se deja ahí encimita y se pone obviamente en la capa como grabado, perdón, de área y ya. Digamos, listo, digamos que con el grabado de área, si lo que vas a hacer es integrarlo, o sea, que se vea directamente, bueno, más que se vea directamente en el Rhino, porque en el Rhino lo que estamos haciendo es organizar los archivos orientados a fabricación, es que se viera en el render, es decir, en la parte siguiente. ¿Cómo los veo yo? ¿Cómo puedo destacar yo? O sea, ver destacadas las áreas de grabado. En el archivo que ustedes guardan de Illustrator, ahí simplemente colocan el área como relleno y el relleno, pues en este caso, si lo que me dices es que lo quiere hacer degradado para destacar diferentes alturas dentro de la potencia, pues que requiere el láser para poder hacer la figura, simplemente lo dejas como un degradado. Listo, ahí no hay problema. En el Rhino como tal no se ve, pero de todas maneras, si ya lo que quieres hacer es la representación del material, cómo queda grabado, ya visto desde Keyshot, es decir, generando el renderizado como tal. Entonces, ese mapa o ese degradado pues, que generaste para el área de grabado, lo colocas como mapa de relieve. Listo, lo colocas como mapa de relieve y también le das unas características, digamos, en el difuso, porque si lo das como mapa de relieve, digamos, supongamos que yo tengo un material madera. Cuando la representación del láser, ¿sí? En render se haría es colocando un mapa difuso, porque como obviamente lo que hace el láser es quemar la madera en diferentes intensidades para poder generar esa escala de grises. Entonces, si yo lo coloco solamente como un mapa de relieve, él va a quedar del mismo color, pero sí me va a destacar los puntos altos y bajos. Pero entonces, para dar la apariencia del relieve, entonces tendría que, para dar la apariencia del quemado del láser, tendría que tomar ese mismo degradado y hacerlo con, como una capa difusa, detallando, digamos, los colores como el quemadito de la madera. Ahorita podemos hacer un ejercicio de eso si quieren, como para eh, enfocarnos, digamos, a la entrega final. Creo que yo igual les había explicado a ustedes, por ejemplo, cómo hacer el tema de que los cantos del MDF, cuando quedan quemados por el láser, queden un poco más oscuritos que las caras planas. Pero no o sea, vimos esa parte donde simplemente uno lo que hace es tomar todas las caras laterales o los cantos, los agrupa, a ese les aplica un material, un MDF, digamos, más oscuro, donde la capa de difuso sea más oscura y las caras laterales o las principales, las caras planas, son un MDF más claro, entonces se hace con dos materiales. Pero en el caso de los grabados ya ahí es diferente, entonces porque toca hacerlo o se puede aplicar o como una etiqueta, que sería una buena opción, o se puede aplicar como una capa difusa. Entonces en este caso la capa de la etiqueta sería de un colorcito como cafecito. Ahorita hacemos un ejemplo y, y les Profe, explico te bien. voy a compartir. Es que no me deja todavía Ah, ok, compartir. espérate un momentico, ya le quito la restricción. Listo, ahí. Es que nosotros acá, bueno, lo habíamos puesto así. Y aún así en Illustrator, habiéndolo puesto relleno, no lo puso como si fuera el borde, como si fuera de línea.
O sea, al final como que Claro, cuando lo mismo traes, como que claro, cuando lo traes a Rhino, definido. sí, porque Rhino no tiene la manera de ejecutarlo como, o sea, de interpretarlo desde Illustrator para acá, no tiene la manera de colocarlo como un área degradada, con colores degradados. Entonces, por eso te digo, Ok. eso lo tendrías que hacer directamente desde el Illustrator. O sea, a mí el archivo, digamos que me sirve para saber el tema del corte es el archivo de Illustrator, no el de Rhino. El de Rhino yo lo que voy a mirar es cómo ensamblan unas piezas con otras para poder identificar las piezas que ustedes tienen en el archivo de corte, pero realmente el archivo de corte es el archivo de producción, ¿no? El archivo que sale de Illustrator, que puede ser un Ah, Illustrator o un ok. DWG o un PDF, cualquiera de los tres, porque las máquinas, bueno, hay unas máquinas que trabajan con DWG, hay otras que trabajan con PDFs y hay otras que trabajan con Illustrator. No, que, o sea que estos planos deberían de estar en Illustrator. Correcto, exactamente. Pero entonces, bueno, ahí estoy viendo una cosa y es que, ojo con esto, porque si ustedes exportan los planos así como están, les van a salir las líneas que indican que son superficies, es decir, como esas cruces que ustedes tienen ahí, largototas. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Métete, porfa, a las capas. Ajá. Y entonces, donde dice cortes, dale clic derecho, seleccionar todo. Seleccionar elementos en esta capa. Ajá. Listo. Y ahora vas a buscar en la tercera columna, 1, 2, 3, 4, el cuarto. No, en los comandos. Ah, ok, en esta. Tercera columna, ese. Abre allí. ¿Cuál de todos? La cuarta Ah, fila, esta. ese. Abre ahí y vas a escoger el cuarto. Ajá. Entonces ahí ya te seleccionó todo. Entonces, perdón, ya te generó las líneas. Córtalas, dale control X. Listo. Listo. Ahora haz una capa nueva, cualquiera, y coloca, por ejemplo, líneas de corte. Listo. Ahora coloca colócala como set current, la primera opción. Ajá. Ahora dale control B pequeña. Ah, bueno, claro que ahí te quedaron en la misma capa de corte. Entonces dale clic derecho ahí donde dice líneas de corte y cambiar objetos a esta capa. Ahí. Listo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el archivo que me van a enviar? O sea, esas líneas que están ahí son las que tienen ustedes que enviar a Illustrator. Entonces, apaga la capa de cortes. Exactamente. Ahí la quitas, ajá, y ahí ya te quedan esas líneas de corte. Esas son las líneas de corte, porque si ustedes lo exportan como estaba antes, entonces les van a salir unas líneas, esas cruces de las líneas de construcción de las superficies en el centro. Y va a suceder que obviamente el láser pasa por ahí también. Entonces, en cambio, ahí solamente va a ser la silueta. ¿Listo? Entonces, pilas que cuando vayan a exportar para que lo corte la máquina o para que lo interprete la máquina, lo van a exportar a Illustrator o a DWG, a lo que quieran, debería quedar solamente es el contorno. ¿Listo? Ujú. La línea. O sea que ya le diría exportar selección, ¿cierto? Sí, pero ahí tienes Y que lo seleccionar exporto también como ahí tienes que exportar también los loguitos de Halo. estos. Ajá. Ajá. Entonces selecciona lo Ah, que ok. hay en la capa líneas de corte y en la que hay en las grabado lineal. Y ahí sí le das Ujú. exportar selección y busca la extensión de Illustrator. Ah, ok, Quieres hacer el listo. ejercicio allí para que te salga el cuadro de diálogo y tengas también cuidado en la exportación por el tema de las medidas. Entonces, si quieres hacer el ejercicio allí, escoge los objetos que vas a exportar en la capa de Illustrator, en el archivo de Illustrator. O sea, también, este sí lo puedo pasar de una línea de corte, ¿cierto? Y ese no tiene problema, porque ese es una silueta. Si lo tiene, bueno.
Ah, no, pero ahí en ese caso, ¿eso lo vas a cortar o eso es grabado? No, sería en otro. No sé, le puedo dejar así como está. Sí, así como está, para que él te respete las capas. Pero mira que creo que... Un momento. Para que te des cuenta de dónde están, en qué capa están esos, cuando tú seleccionas, te vas a propiedades y ahí te dicen qué capa está el objeto. Ah, ok. Y esta, ¿por qué no me aparece para... porque estoy en esa. O porque no me aparece para aprender y apagarlo. Sí, porque ahí porque está activa la capa. O sea, estás trabajando en esa capa. Entonces tendrías que pasarte de capa para que que te aparezca. Igual ahí están todas las líneas negras. No dice líneas de corte, están todas las líneas negras. Ajá, exacto. Entonces ahí quedaría. Dale archivo, exportar selección. Y vas a buscar la extensión de Illustrator. Ajá, ahí. Y ahí ya busca la ubicación normal. Listo, ahí es donde tienes que, ajá, exactamente, tendría que estar así, que 1 milímetro sea igual a 1 milímetro, o sea, 1 milímetro en Rhino que equivalga a 1 milímetro en el PDF. Entonces ahí le das OK. Listo, ahí te debió haber quedado en el escritorio el archivo de Illustrator. Entonces, exacto, cuando lo abres, pues ahí te va a quedar desplegado todos los cortes dentro del área de trabajo. Y entonces lo que tienes que hacer es que si son grabados de área, entonces tienes que ponerlos no como líneas, sino como rellenos. Entonces ahí es donde le cambias lo de los rellenos. Así, profe, sino que como ayer, pues tuvimos ese conflicto de no saber Ahí si en está, Reino teníamos que pasarlas o algo, por eso no ajá, la... ahí tienes que hacer zoom out porque están por fuera. Míralos ahí. Yo sí dije. ¡Ah! De hecho, selecciónalos desde la... Ajá, exacto. Y pues ahí amplías obviamente el cuadro blanco y toda la vuelta. Ve, profe, Y no hay aquí una ya. forma, no hay una forma como de que se exporte con una mesa de trabajo. O sea, por lo menos si hubiéramos elegido también el área donde teníamos eso, nos hubiera puesto en una mesa de trabajo todo. O siempre toca. No, lo que pasa es que la mesa de trabajo la coloca el Illustrator por defecto, pero lo que sí podrían haber hecho es que en Rhino colocan un marco, o sea, encierran Sí, todos eso era los lo que te cortes en un decía, como marco. que aquí lo teníamos en un marco, Ujú. ¿cierto? No. Ay, Aleja lo tenía en un marco. Pero bueno. Bueno, pero ahí en esa parte, exactamente, ahí lo Así. colocas Sí, donde está eso. la línea roja y ahí simplemente te queda la línea roja, lo que la puedes tener es como guía en el Illustrator para que el área blanca de trabajo te quede el tamaño de esa línea que tienes seleccionada. Pero pues Ok. igual te toca hacerlo en Illustrator. Dale, sí, sí. Listo, entonces ahí escoge, si quieres abre las capas. Entonces ahí, mira que ahí quedan líneas de corte y grabado lineal. Entonces selecciona grabado lineal. Dale clic a la bolita. Ajá. Entonces, si ese es en línea solamente, lo dejas así. Pero si lo que quieres hacerlo es relleno, entonces no sería como línea, sino que sería como relleno. Ya. Sí, es que, o sea, como te digo, nosotros pensábamos que lo hacíamos en Illustrator y se pasaba el otro y ya. Entonces sí lo habíamos hecho como área, pero entonces como lo vimos así, dijimos como, no, pues dejémoslo como línea. Ujú. No, igual está bien cualquiera de los dos grabados que tengan, porque finalmente es un grabado y eso es lo que pide el proyecto. Entonces, si lo quieren hacer como área, simplemente es la aclaración de que tienen que colocarlo es como relleno. Sí, nosotros lo habíamos puesto como un grisecito medio oscuro porque no lo Ajá. queríamos tan
Tenso. Exacto. Sí, Ah, exactamente. listo. Listo. Entonces, listo. Bueno, no sé si tenga más preguntas sobre eso. Ve, profe, pero ahí también tendríamos que ponerle como un color establecido, ¿cierto? Igual que el otro, sino que recuerdo mucho que en el video pues, de la clase pasada Sí. decía, pues estos mismos colores, por ejemplo, si no estoy mal, el Los cortes son rojos. Las líneas de corte son rojos. Entonces, ahí le das... Puede ser ahí, ajá, exactamente. Entonces, le colocas el rojo ahí arriba. Aunque para serte sincero, más que entender, o sea, más que las líneas o contornos de color, es el color de la capa como tal. O sea, la línea se puede quedar negra, es dale doble clic a la capa. Ahí, Ah, ahí la cambias a rojo. Exactamente. Esa es como la para los codificación. negros. Sí, no pasa nada si, o sea, que les explico qué es lo que sucede. Cuando uno cuando uno abre el archivo, este archivo, en el software de corte, lo que hace el operador de la máquina es identificar por colores el color de la capa y todos los elementos que estén dentro de esa capa, entonces él los va a asignar. Cuando la capa es roja, los va a asignar a corte. Cuando la capa es azul, los va a asignar a grabado lineal. Y cuando la capa es negra, los va a asignar a grabado de área. ¿Listo? Entonces, Oye, simplemente profe, lo yo que tengo él una hace es cambiar las pregunta. operaciones de la máquina. Y el grabado se hace como hasta cierta distancia, ¿no? O sea, hasta cierta profundidad. Como Correcto. uno como, es por los o sea, colores. sí, ¿es por los colores también? Lo que pasa es que cuando es grabado de línea como tal, él aplica una misma potencia. ¿Quién controla la potencia de cuánto queda más, o sea, si queda más profundo o menos profundo? El operador de la máquina. O sea, ¿qué es lo que sucede allí? Por ejemplo, yo abro este archivo, yo soy el operador de la máquina y yo abro este archivo. Entonces aquí sucede algo y es que yo sé que las líneas de corte, digamos, para cortar una lámina de 3 milímetros, yo necesito que mi máquina trabaje al 100%. Denme un segundito, yo cierro la ventana, que es que están pasando los diablitos. Listo, entonces, como les estaba contando, en las capas, cuando ustedes deben tener, cuando tienen grabado de área y grabado lineal o vectorial, tienen tres capas, deberían tener tres capas. Una de color rojo, una de color azul y otra de color negro. La de color rojo le indica al operador simplemente por convención, ¿sí? Esto digamos que es un tema genérico, le indica al operador de la máquina que esa capa es de corte. Entonces, ¿qué quiere decir de corte? Pues que yo tengo un MDF de 3 milímetros, lo que va a hacer la máquina es aplicar una potencia adecuada al láser para que atraviese todo el material, es decir, para que él pase y obviamente genere el corte, o sea, que la pieza se suelte. ¿Listo? En la capa azul, que es la capa de los grabados de línea, entonces el operador de la capa, el operador de la máquina le puede asignar a la capa una potencia determinada. Entonces, por ejemplo, la asigna al 50%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de los 3 milímetros el láser no va a perforar los 3 milímetros, sino que va a perforar, por ejemplo, 1.5. ¿Listo? Entonces ahí quedaría el grabadito de la capa. Así como si le asigna, por ejemplo, 3 en la potencia del láser, entonces va a penetrar la tercera parte de los 3 milímetros, es decir, 10 milímetros. ¿Listo? O 1 milímetro, perdón. Entonces eso es lo que sucede. Y en el caso de los grabados de área, entonces como el grabado es en blanco y negro, o sea, es en escala de grises, el color negro que esté especificado como área, quiere decir que le va a aplicar la potencia máxima del láser. Entonces, el operador de la máquina lo que hace es asignar un rango de potencia. Como él sabe que es grabado, él puede decir que el color negro represente 5, una potencia de 5, ¿sí? Siendo que la potencia es de 1 a 10, por ejemplo. Entonces,
el color negro es potencia 5, el color blanco es potencia 0, ¿ya? Entonces lo que hace el láser es interpretar la escala de grises y donde él encuentre negro, aplica una potencia de 5. Donde él encuentre un gris al 50%, entonces va a aplicar una potencia de 2.5. Y donde él no encuentre blanco, no va a aplicar potencia, ¿ya? Entonces eso es lo que sucede. Por eso funciona como un mapa de grises o un mapa en escala de grises, porque si ustedes lo colocan como colores, pues lo va a interpretar, pero él lo que va a hacer también es hacer la conversión del mapa de bits de colores a escala de grises y va a interpretar los mismos grados de potencia. ¿Ya? Entonces eso es lo que técnicamente sucede. Entonces, ¿por qué es conveniente que uno asigne colores a las capas? Para que el operador de la máquina sepa que los elementos que están en esas determinadas capas, pues vayan a las diferentes operaciones. De hecho, por ejemplo, si ustedes llevan el archivo a Mundo Color, por decir algo, para poderlo fabricar, no necesariamente las capas deberían llamarse corte, grabado y grabado de área, ¿sí? Sino que si ustedes las colocan como colores, ya el operador de la máquina sabe qué es eso. Lo que hace uno es reforzar obviamente el concepto. Por ejemplo, si usted no colocó colores y usted colocó que esta primera capa es la capa de corte y esta es la de grabado y esta es la de grabado de área, usted las nombró así, pues ya el operador de la máquina cuando abra el archivo en el programa de la máquina le van a salir las capas con los nombres. Entonces él va a saber también qué asignar. Entonces eso es como remarcar. Simplemente es una convención que a nivel técnico se maneja, pero no quiere decir pues que sea obligación. O sea, eso le facilita obviamente el trabajo al operador de la máquina. Profe, una pregunta es que mira que le habíamos puesto a no a y aquí están píxeles. No, no pasa nada porque ustedes lo pueden cambiar ahí. Dale clic al fondo. ¿Aquí? O sea, salte de allí, coge la flecha negra, por ejemplo. Listo, dale clic al fondo y ahí donde dice ajustar documento. Arriba en la barra de comandos. Ajá. Ahí donde dice unidades píxeles, cámbiasela a milímetros. Listo. O sea, eso no cambia nada porque de todas maneras el programa se encarga de hacer la conversión desde Rhino lo pasa a milímetros y cuando ustedes los abren acá, si 1 milímetro equivale a 0.2 píxeles, perdón, si un píxel equivale a 0.2 milímetros, él simplemente lo asume así, o sea, hace la conversión directamente y te muestra las medidas en píxeles, pero no se está modificando. ¿Listo? Ah, ok, profe, no, es que yo sí dije, ¿por qué se aparecen píxeles? Vale, no, es ahora... que como nosotros ya teníamos la medida como de la lámina, Ajá. pensábamos que pues eso sí es súper relevante. No importa por lo menos que lo pongamos como la mesa de trabajo ahí, ya el documento lo coge igual. Sí, no pasa nada. O sea, ahí en lo que hay que tener cuidado es en la exportación desde Rhino hacia la otra aplicación. Ah, ok. Eso es lo único, porque ya cuando uno lo abre en la otra aplicación ya lo debería tomar con medidas. Ahí no tiene ningún problema. ¿Listo? ¿Profe, se tiene que usar todo el MDF o...? No necesariamente. No, de hecho, si ustedes tienen ahí cuántas, ¿es una sola o son dos? No, es una sola, solamente que queríamos mostrar que cabían dos en una lámina. Pues, Ah, ok. Pues de hecho creo que ahí tienen de todas maneras muchos espacios. O sea, en términos de aprovechamiento del material, yo creería que podrían hacer la lámina más pequeñita. Porque me refiero a que tienen las piezas como muy espaciadas. No sé si me hago entender. Entonces uno las puede, Sí, digamos, como que esto se podría poner por acá. Exactamente, como organizarlas mejor para consumir menos materia prima. O sea, como optimizarlo. Listo, es que no sabíamos si teníamos que usar toda la lámina. No, para nada. No, lo que yo estaba buscando era precisamente que ustedes hicieran la optimización del material, es decir, que entre menos material gaste, pues muchísimo mejor. De hecho, en las separaciones entre una línea y otra pueden quedar, digamos, no, la intención es que queden juntas, pero si necesitan colocarlas muy pegadas, que quede por lo menos como mínimo una separación por ahí de 3 milímetros. ¿Listo? Okay. Porque menos de 3 milímetros ya de pronto el láser quema la lámina.
¿Listo? Entonces se va a ver, o sea, no quiere decir que no se pueda técnicamente hablando. Yo puedo colocar una línea encima de otra. Lo que pasa es que cuando el láser pasa por ahí, como pasa 2 veces, quema la madera. Entonces, cuando se quema la madera, se produce como un humito, que es lo que mancha el MDF. Entonces queda como amarillo. Ve, Entonces, si profe, ustedes no mira que yo quieren te iba a eso, pues... preguntar de eso. Ajá. Te iba a preguntar cómo en la parte de renderizado uno le hace ese efecto. ¿Se puede o toca dividir como los bordes? No, se puede hacer. O sea, Creo que yo hasta vi una textura que era así, de madera quemada. ajá, exacto. Uno lo que puede hacer es eso, es con lo que, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada de los zapatos? De cómo uno saca ¿cómo se llama? Los cortes del mapeado. De la misma manera. Si quieren, Menguera, esperen un momentico, yo descargo aquí el modelito este de la ballesta que tengo y les explico cómo poder hacerlo bien ahí en Photoshop y en el Keyshot para los diferentes elementos. Entonces, bueno, permítanme un momentico, yo ahora acá, porque es que hay que preparar primero el modelo en Rhino y después sí generar todos los cortes y todo eso. Bueno, listo. Entonces, píllense pues el modelito. O sea, yo lo que voy a hacer es plantear este mismo grabado, pero que se vea. Vamos a hacer 2 tipos de grabados. Este y el otro que se ve como área, pero vamos a representarlos en el Keyshot, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas letras que yo tengo acá, las voy a hacer como grabado de área. Y estas de aquí las voy a hacer como grabado vectorial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a coger esta pieza. Para poder sacar esta pieza, entonces recuerden que yo aquí no he generado los moldes de corte, ¿no? Entonces simplemente lo que voy a hacer es esto y voy a voy a coger la línea o los elementos aquí alineados, ¿bien? Y voy a decirle acá, Dimension, crear dibujo 2D, que esto recuerden que es para sacar los planos, ¿no? La planimetría. Yo le doy clic ahí y le digo que la vista actual. Yo le digo, ok. Eso hace que cuando se dibuje, pues obviamente me va a quedar la vista así. ¿Listo? Entonces, este es el mapa que yo voy a utilizar para Illustrator o para Photoshop, pues, dependiendo de donde lo vaya a ejecutar. En este caso, selecciono, le digo archivo, exportar selección. Ojo, aquí no es necesario mantener la escala del modelo. Sí, si yo quiero le digo snapshot de la vista actual o puedo preservar la escala del modelo. En este caso no es necesario, sin embargo ayuda mucho el hecho de que sea la misma medida, porque teniendo la misma medida uno puede pasar o jugar con esos valores, con los mismos valores que encuentra aquí en Rhino si uno mide, para poder hacer el mapeado ya de manera correcta. Yo le digo, listo, preservar la escala del modelo. Ok, exporto. Entonces póngale cuidado acá lo que va perdón un momentico, que es que estaba exportando solamente la de Rhino. Listo, entonces aquí me exportó ya la parte de la ballesta, ¿sí? Esa partecita. Entonces yo vengo y la abro. Recuerden pues que aquí sale por acá. Entonces lo que voy a hacer es ponerla allí, que vamos a agrandar un poquitico el área de trabajo. De hecho, esta área de trabajo sería buenísimo que quedara del mismo tamaño que, digamos, enmarcarla en el tamaño más grande, así. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Lo que voy a ejecutar es que voy a buscar
voy a buscar una imagen de MDF, una textura de MDF, o en lo posible, digamos, de estas texturas que se pueden mapear, es decir, que se repiten en horizontal y en vertical, y pues también en lo posible que no esté marcada. Esta está buena, pero es que está muy chiquita. Ya yo busco una más grandecita. No, no encuentro aquí ninguna. Yo le doy tamaño mediano a ver si... Listo, esta está buenísima. Que tiene la iluminación pareja. Entonces le digo copiar imagen. La traigo aquí. Vamos a ver. Listo. Ahí. Y vamos a decirle canvas size. Y a cambiar lo que sea igualito. ¿Sí? Que sea 344 por 344. Claro que no está pues como muy grande que digamos. Pero me sirve. Listo. Entonces ahí copio, control C. La selecciono, copio y pego. Esta la va a mandar para atrás. Yo la saco de este subgrupo. Listo. Y aquí entonces vamos a darle el tamaño. Bien, ahí. Y luego entonces la repito aquí abajo. Bueno, píllense ahí algo. Tienen que ver que aquí, mire que aquí la textura está un poco más oscurita. Sí, está más oscura, quiere decir que tiene un degradado. Mire que aquí queda degradado y aquí queda blanco. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer es girarla, rotarla, para que se repita de aquí abajo hacia arriba. Y ahí me disimula ese tema. Lo otro es que yo puedo preparar también la textura directamente desde Photoshop, pues para que sea totalmente, o sea, para que coincida totalmente. Ahorita les explico cómo sería eso. Que creo que ya en una clase pasada les había explicado ese temita. Pero bueno, digamos que ahí ya resolví el tema. Entonces lo que voy a hacer aquí es hacer una máscara de recorte. Desde aquí hasta acá. Simplemente pues como para poder estas 4 imágenes encapsularlas allí. Listo, entonces ahí me quedó. Bueno, pille lo que voy a hacer, o sea, cómo voy a hacer el efectico. Imagínate donde no hubieras preguntado eso. Bueno, Vale, tu mic. pille aquí cómo está el tema. Sí, esto que se ve como un humito. Entonces poder generar ese efectico de acá, simplemente uno lo que hace es que toma todas las líneas. Bueno, aquí solamente va a tomar las líneas externas.
Listo, entonces mire, ahí quedaron todas las líneas juntas, todas estas. En un momentico las voy a cortar. Ah, se me faltó esto de aquí. Listo. Y lo que voy a hacer es el efectico como del humo que queda allí. Entonces, busco un color. Esto lo puedo hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí le digo expandir, ¿ya? Para que quede convertido en relleno. Y a este después lo voy a unir todo. Ah, un momentico me devuelvo, que es que quedó agrupado acá. Listo, ahora sí. Entonces aquí quedó la línea. Entonces lo que voy a hacer es buscar, expandir, listo. Ahí me queda uno esta parte. Entonces ahí me quedaron todas las líneas uniditas como tal. Y luego lo que voy a hacer es que le voy a dar un color como el color cafecito que queda obviamente cuando pasa el láser. Entonces, este de aquí le digo efecto, desenfoque gaussiano. Vamos a ponerle un poquitico menos. Listo, por ejemplo ahí. Bien, entonces después de que tengo esta parte acá, aquí ya lo que voy a hacer es todo lo concerniente al grabado como tal. Entonces tengo este, le quito este de acá, le quito este de aquí, y aquí tengo todo el grabado. Entonces agrupo y lo que voy a hacer aquí es colocarle este mismo color al contorno, pero en el contorno entonces le voy a colocar una línea bien delgaditica. ¿Sí? Como por ejemplo ahí. Ahora lo que puedo hacer es copiar ese mismo y al de abajo, entonces le digo objeto, expandir apariencia. Viene acá, listo. Lo uno y luego lo que hago es darle efecto, desenfoque gaussiano. Vamos a ponerlo en 1, más pequeñito. Exacto, ahí. Entonces ahí va a quedar como esto, pero le voy a bajar un poquitico la transparencia. Por ahí. Ya, entonces mire que ahí queda como el efecto del humito.
que genera allí. Entonces, después de que tengo esto, ya lo que hago es exportarlo, o sea, grabar para web y dispositivos. Lo voy a grabar como JPG en calidad 100 y le coloco pieza 1, o bueno, lo que sea. Listo. Y ahora acá en Photoshop, en Rhino, perdón, vamos a coger esta de este lado. Voy a exportar esta de acá. Un momentico. Listo, entonces píllense aquí. Quito esta de aquí y quito esta de acá. Y a estas le coloco MDF claro, MDF oscuro. Entonces las claras las coloco aquí. Y esta le coloco en oscuro. Bien. Entonces ahora sí, selecciono. Archivo, exportar, selecciono y vengo acá. Bueno, acá importo el modelo. Ya, entonces ahí me queda la piecita como tal. Y luego aquí en el proyecto, entonces tengo acá, bueno, esta la voy a borrar. No, no la voy a borrar, sino que la voy a pasar de aquí a oscuro. Acá. Ya, y ahora sí, esta sí la borro. Bien. Entonces voy a generar MDF claro. Entonces mire lo que voy a hacer. A este voy a modificar el material. En la capa difusa le voy a colocar el que acabé de generar. Este. ¿Ya? Pero ahí no está bien, no está bien puesto. Entonces, el mapeado, aquí, mapeado tipo plano. ¿Ya? Y lo que le voy a decir es mover textura y mire lo que voy a hacer. Aquí cliqueando ahí en posición, mire que queda ahí. Y en trasladar, simplemente lo que voy a hacer es, de hecho en cámara lo voy a poner frontal. Ahí. Que la embarré. Listo, entonces aquí simplemente hago coincidir las líneas del borde. Esto de aquí. Y listo. Entonces pille lo que ahí queda. Ese sería el grabado. Para el otro, para el MDF oscuro, entonces lo que hago es que voy a coger esta misma imagen que hay aquí y la voy a modificar. Ajustes, brillo y contraste, entonces le voy a poner un poquitico menos de brillo, un poquitico. Listo, por ahí. Y la grabo. Entonces aquí vuelvo y coloco el material. Bueno, tengan en cuenta que como cambié las
partes de capa, entonces aquí, listo. Antes que yo cierro aquí el Photoshop porque no empieza a molestar. Ya, y finalmente entonces acá donde está el MDF oscuro, entonces cambio aquí la textura, el difuso, y le voy a colocar este. Ya, entonces miren lo que sucede allí. Entonces para que este de acá, digamos, en las propiedades. Bueno, aquí digamos que quedó todavía muy clarito, pero es cuestión de organizarlo en Photoshop para que quede más oscurito como tal. De hecho, aquí le puedo mezclar con color y vamos a añadirle un color más como por acá. Listo, por ahí. Entonces mire que ahí quedó la piecita ya con eso. Y para remarcar que obviamente esto es o sea, son huecos. Entonces lo que puedo hacer es, dentro de esta misma, voy a hacer una pieza así, y entonces a todas estas las voy a colocar de un gris al 50%. Entonces voy a colocarlas, por ejemplo, yo cambio aquí a RG en CMYK. Digamos 50, 50, 50 y 50. Pues ahí queda. Lo voy a dejar así exactamente igual como está. Grabo. Recuerden que blanco es alto relieve, negro o tendiente a negro es bajo relieve. Perdón un momentico que se me fue esta parte de acá. Listo, ahí. Listo, relieve. Y finalmente entonces acá donde están las texturas, ojo que es el claro, este. Entonces acá tengo las texturas, coloco la textura de relieve y la pongo aquí mismo. Como ella tiene las mismas dimensiones, pues me coincide ahí mismo. Mire que ahí de una se colocó. Simplemente lo que voy a hacer acá es cambiarle el relieve por allá. Vamos a ver si en 4 funciona. Listo, ahí. Ahí se alcanza a ver como el grabadito, como si estuvieran grabadito. Venga, yo le cambio la iluminación interior que le dan ustedes. Ya, entonces ese sería, digamos, el proceso para, obviamente, que se vea más realista el tema del paso del láser y el humito que deja y bueno, todos los detalles que tiene pues el MDF como tal. Entonces habría que trabajarlo así en texturas desde el Photoshop, desde el Illustrator. Depende ya pues cómo lo quieran hacer. Listo, ¿qué otra pregunta tienen? Pues nosotros por ahora hasta ahí, profe. Muchas gracias. Sí, igual esta parte pues de render es ya lo que viene para la entrega final, ¿no? Que es como la representación del objeto ya en la parte o sea, para generar lo que tiene que ver con el empaque y bueno, el ensamble y bueno, todo ese tipo de cosas.
¿Alguien más tiene de pronto alguna pregunta en relación a esta parte de la entrega del día de hoy? Bueno, y con Y respecto... profe, perdón, Ajá. solamente que Aleja no sé si ya llegó. Aleja, Sí, feliz. si le puedes mostrar, porfis. Ah, ya te dejo de compartir pantalla, listo. Dale. Listo, profe, mira. Perdón si se escucha mucho ruido de fondo, es que están haciendo arreglos. Entonces, pues esta es la ballesta, profe. ¿Esa estaba medida? O sea, ¿es de 3 milímetros? Sí, profe. Ok. Solo que un problema que tenemos es que hay piecitas en serio demasiado chiquitas. Ajá. Entonces, pues pensamos que como que o no pueden salir por corte o se pueden como que romper muy fácilmente, pero pues es que la pieza en sí es muy chiquita porque esto va encima del brazo, ¿cierto? O sea, la ballesta en sí es muy chiquita. Entonces no sabemos ahí cómo, pues cómo hacerlo. Bueno, digamos que esa parte en cuanto a la producción, pues lo importante es que ya cayeron en cuenta que efectivamente las piezas habían quedado muy chiquitas. ¿Listo? Entonces, ahí no hay ningún problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues corregir obviamente los detalles que hayan quedado muy delgaditos. Lo pueden hacer con un comando que se llama mover cara. Profe, el problema es que, digamos, Aleja, puedes mostrar, hay unas piezas que sentimos que no se pueden hacer más grandes por el hecho de que como está en la mano, Ajá. entonces si se hace más grande, digamos, ahí tiene que quedar con espacio para poder que cuando baje esta cosa que está señalando Aleja, como Sí. este pedazo, pues entonces pueda subir la parte contraria y eso suba el caucho. Pero si se hace más grande, pues puede que ni siquiera tenga espacio en la mano para que haga ese movimiento. Sí, sí, te entiendo. Lo que pasa es que por eso les pregunté que si efectivamente tenía las medidas que era, porque es que ustedes están hablando que esa paletica que tú tenías seleccionada ahí, más o menos tiene 3 milímetros de espesor. De espesor tiene 6, o sea, tiene 6, tiene 2. La relación obviamente entre la medida, no, así sí, así debe tener 6, pero yo me refiero de altura. De altura debe tener aproximadamente 3, porque si tú ves eso es más o menos del tamaño de cada una de las tablitas que están proponiendo. Entonces, bueno, digamos que aquí hay como un tema, una dualidad, porque obviamente ustedes cayeron en cuenta y sería un elemento que a la hora de producir un objeto real tendría que cambiar, porque si está muy delgadito, con la manipulación como quedan tan delgaditos en el MDF, con la manipulación podrían romperse. Y teniendo en cuenta que si es 3, pues cuando pase el láser, dependiendo obviamente donde lo fueran a cortar, si pasa el láser, pues no quedaría realmente de 3, sino quedaría por ahí de 2.8, ¿sí? Porque el láser se come una partecita. Entonces, digamos que por efectos del ejercicio virtual como tal, no hay ningún problema. O sea, así se los acepto, pero para la entrega final debería replantear ese tipo de cosas. Por lo menos las principales, no quiere decir que todas, pero por lo menos las principales. ¿Esa mano qué tamaño tiene? ¿Ustedes la escalaron digamos, a la mano de alguna de ustedes o algo así? Ángel. Pues está escalada las manillas. O sea, las manillas están o sea, ustedes hicieron la manilla con la medida de la muñeca, digamos, de una de ustedes. Y después de eso escalaron la mano. Ya, ya les entiendo. Bueno, no, pero es válido. Creo que pero, profe, igual la manilla es graduable, ¿no, profe? Sí, claro. Sí, ahí no tiene problema.
sino que digo es en términos de volumen se ve muy pequeña porque es que hay que tener en cuenta que si el MF que ustedes están generando es de 3 milímetros, entonces la mano ahí más o menos mide por ahí unos 4 centímetros. Ujú. Que bueno, no, para la muñeca, digamos, de una mujer sí está bien la medida. No, yo lo veo bien, no tiene problema, no tiene mayor problema. Profe, es que yo creo que lo que nos limitó es como que esta caja, que es básicamente pues donde está todo lo de la ballesta, no podía ser más grande que, o sea, podía llegar hasta acá Sí, que porque el precisamente elemento que acá se engancha en la mano, sí la sobran. entiendo. Ujú. Ujú. Sí, no, pero yo lo veo bien, o sea, igual ahí hay muchos elementos como el mecanismo, como la forma de sujeción, la complejidad del mismo objeto, porque pues este es bastante complejo desde el punto de vista de cómo lo conceptualizaron ustedes. Entonces ahí hay cosas que compensan esos detalles que me están diciendo, entonces no hay problema. Profe, Pues pero como les entonces digo, ya si para la para la parte entrega del final corte. ustedes creen que pueden mejorar esa parte, pues ya tienen más tiempo, o sea, estamos a 15 días. Sí, a 15 días de la entrega final. Entonces, en 15 días pueden mejorar esos aspectos y, pues, obviamente, para corregir el modelo. Entonces, Sí, no hay profe, el hecho problema es por que eso. en sí no lo podríamos agrandar mucho por lo que te digo, o sea, el mismo dispositivo estando en la mano nos limita también. Sí, total. No, Entonces por eso ahí te digo, quedamos o sea, como, en la medida de lo posible, miren a ver de qué manera lo podrían solucionar. Y en caso tal de que hayan algunas partes que definitivamente tengan que ser así por lo que me estás diciendo de la escala entre los diferentes objetos que componen todo el elemento, pues entonces los dejan algunos así y otros de pronto los pueden corregir para que no queden tan delgaditos, que de pronto se Ok. van a romper con el uso. ¿Listo? Pero está Profe, bien. Ujú. y una preguntita. ¿Será que si no te queda como muy duro, muy difícil, puedes subir el video de esta clase ahorita? Porque es que lo que le estaba explicando al grupo anterior no sirve. Ok, listo. Listo, profe, muchísimas gracias. Vale, Ven, listo. profe, Dime. te puedo mostrar algo pues sí, del grupo anterior para mostrarte cómo lo redistribuimos. Dale. Mira, pues ahí ya ahorita caben 4 para hacer 4 en una lámina. Ajá. Sí, claro. Ahí se ahorraron la mega cantidad de láminas. Y mira, ahí ya aparecen las otras 4. Total, profe. Exacto, entonces, Qué claro, entonces diferencia. a eso es lo que me refiero, que cuando, digamos, si ustedes fueran a producir uno, pues vaya y venga, porque pues una lámina de esas vale, bueno, no sé, como 30.000 pesos, la lámina grandotota. Ujú. Pero si fueran a producir 10 millones de esos, ¿cuánta plata hay ahí? Pues ahí Sí, un están montón, desperdiciando un tenés montón de razón. material. Y eso es, y digamos, caso particular y real que me sucedió a mí. Estábamos haciendo en el modelo que yo les mostré de la cabina esta de una ambulancia, Ajá. ¿sí? Que estábamos desarrollando. Cada lámina, o sea, el proyecto de la cabina solamente para generar el molde se gastaba 47 láminas. Y el corte de las láminas, solamente el corte, o sea, sin el material, valía 1.750.000 pesos. Entonces, solamente el corte. Entonces, imagínense, si yo hubiera, o sea, y eso que quedó bien apretado el tema allí en cada una de las láminas. Entonces, si yo no hubiera tenido en cuenta eso, se hubiera ido muchísimo más tiempo y muchísimas más láminas. Es solamente hacer el molde de esa cabina salió como en casi 4 millones de pesos. Entonces, imagínense, si hubieran aumentado el número de láminas y el tiempo de corte, el costo hubiera salido muchísimo más, mucho, pero muchísimo más alto. De hecho, ahí por ahí tengo el videito de las ambulancias, ahorita se los muestro para que pillen cómo quedaron. Bueno, Ve, profe, muchachos. una Ajá. preguntita. Perdón, ya lo último. ¿Hay algún borde que uno tenga que tenerle en cuenta? O sea, no sé. ¿Algún No. borde? ¿Cómo así? Sí, o sea, como que, mira, que arriba, pues acá sobra un espacio y acá sobra más. Ajá. ¿Hay que Ya, para ponerle como fijar algún borde de tolerancia o algo sí, así? No sé. bueno, es que eso depende de la máquina, porque es que hay unas máquinas que trabajan por succión.
Cuando en las máquinas de corte en láser, particularmente en la de la universidad, ella tiene una bomba de succión. La bomba de succión tiene dos objetivos. Uno es que la lámina no se mueva. Entonces lo que hace es como una especie de aspiradora, que lo que hace es succionar la lámina, entonces mantiene fija la lámina, como la mantiene como prensada, entre comillas, porque realmente no está prensada, sino que simplemente la fuerza de succión de la aspiradora, del motor, lo que hace es bajarla y mantenerla en la misma posición. Entonces, cuando la máquina se está moviendo, pues obviamente no se va a mover la lámina y no hay problema. La segunda función que cumple la bomba de succión es que cuando uno esté cortando materiales donde se quemen y se genere humo, pues a veces esos humos pueden ser tóxicos o pueden ser dañinos, entonces lo que hace la bomba de succión es sacar todo ese humo. ¿Listo? En este caso, estoy hablando de las máquinas que tienen de esas bombas de succión, pero hay máquinas que no las tienen. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Como mínimo, dejar aproximadamente 2 centímetros por lo menos en los dos lados, o sea, al lado derecho y lado izquierdo, dependiendo obviamente del área de tamaño de trabajo de la máquina. Hay máquinas donde les cae media lámina, o sea, media lámina me refiero a una lámina de MDF viene de 2,44 por 1,44. Entonces media lámina sería de 1,22 por 2,44, perdón, por 1,44. Entonces ese es el área de trabajo que tiene. Entonces, dentro de ese área de trabajo, yo lo que hago es dejar 2 centímetros en los lados, en las longitudes más largas. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para que allí la lámina vaya prensada. Entonces, lo que hacen es cogerla con unos tornillitos y prensarla, con unos tornillitos de mariposa. Y la última... Ay, qué pena, profe. Perdóname un momentico, ya termino allí. Tranquilo. En esos 2 centímetros, ahí no puede haber nada porque resulta que el área de trabajo, digamos, el emisor del láser no llega hasta el fondo. Bueno, realmente sí llega, pero ellos no lo colocan allí por seguridad porque en el momento en que esté pasando por ahí se puede chocar contra los tornillitos esos. Entonces simplemente uno deja 2 centímetros a cada lado y ya. Solamente de las partes longitudinales más largas, ¿listo? Eso depende, como les digo, de la máquina. Hay unas máquinas que sí admiten toda la lámina, o sea, toda es funcional, o toda la lámina es trabajable y otras que no, cuando se prensa. Y lo adecuado sería hacer primero las operaciones de grabado y después las de corte. Porque si uno hace las de corte, de pronto con el movimiento de la máquina las piezas se pueden mover. O sea, aunque el juego no sea mucho, puede ser de 1 milímetro o medio milímetro, igual en el momento en que se mueve medio milímetro, ya el grabado queda movido. Entonces, por eso es conveniente hacer primero las operaciones de grabado y después las de corte. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué me vas a preguntar? Para la entrega te tenemos que mandar solamente como con una, o sea, ¿te quito estas 3 o te lo mando así, como está? No, una solita. Dale. Una solita. O sea, me dicen la lámina que se gasta, o sea, se gasta un pedazo de lámina de tanto por tanto. Ya. Dale. Listo. Dale, gracias, profe. Vale. Bueno, ¿quién más tiene preguntas acerca de esa parte? Bueno, por acá píllense. Profe, una preguntita rápida, qué pena. Sí, dime. Es que, pues nosotros digamos que hoy te entregaríamos el modelo de la ballesta de Spider-Man que acabaste de ver, con las medidas así como chiquitas, ¿cierto? Pero digamos que nuestra solución, pues para que no queden tan chiquitas, sea modificar, digamos, estéticamente, no cambios muy grandes, pero igual cambiar la ballesta. Igual podríamos hacer eso y pues que para la entrega final quede diferente. Sí, total. Ah, ok. Sí, no hay ningún problema porque realmente, digamos, lo que busca esta primera entrega del proyecto es evaluar los aspectos funcionales. Entonces, digamos que los aspectos estéticos todavía no necesariamente están bien definidos. Entonces, si ustedes le quieren aumentar cosas o quitar, lo pueden hacer perfectamente. Ah, listo. Ahí no hay problema. Gracias. Listo. Pero un momentico que les iba a mostrar por aquí
Bueno, más que el videito, voy a sacar como unos pantallacitos allí de la ambulancia que les mostré la vez pasada. Bueno, píllela, así quedó. Esta es la cabina que les mostré que se hacía en el MDF para sacar los modelos, el molde, perdón. Obviamente aquí, ustedes ven que en los ángulos, aquí se le mataron los ángulos, o sea, se redondearon. Porque precisamente lo que se buscaba era en la estética final que quedara así, para poder generar las diferentes formas de la cabina. Entonces ahí están las dos. A esta sí le dejaron entrada por acá, por la parte frontal, a la anterior no. Es que esta es más grande. Y ese fue el modelo que yo les mostré que quedaba bueno, en teoría esto era la propuesta que quedaba. Pero bueno, era así. Un momentito, yo les muestro aquí. Sí, que este fue el manual de ensamble que yo les mostré. O sea, este era el molde de la cabina. Desde estas piezas de aquí después era que tiraban la fibra de vidrio y sacaban la cabinita como tal. De colores sí quedó diferente, obviamente, porque pues ya ustedes miren que aquí estaba el archivo con los cortes de las partes de la cabina, que fue el que les mostré la vez pasada. Bueno, listo. Entonces, siguiente pregunta o siguiente grupo. Bueno, en cuanto a las preguntas de los trabajos en clase, recuerden, no se van a dejar coger el día con eso, ¿no? Es los trabajos en clase que estamos generando para este último corte son el doc del iPod y los zapatos, el ejercicio de los zapatos. Y bueno, no sé si todavía me están debiendo porque no he revisado. Quienes me estén debiendo lo del tema del ejercicio de los audífonos, del renderizado de los audífonos. Entonces, ¿qué preguntas tienen acerca de eso que de pronto no hayan podido resolver? O de la segunda parte también de la entrega del proyecto, es decir, lo que tiene que ver con la generación de los planos, bueno, de los planos no, de las acciones de ensamble, con la identificación. Bueno, una parte bien importante es que cuando ustedes estén especificando las acciones de ensamble, se puedan identificar las piezas. Entonces, piensen cómo las van a identificar. Yo por acá tengo un manualcito que les voy a mandar el enlace para que ustedes lo tengan allí Profe, entonces, para, digamos, identificar las piezas podrían ir como marcadas por Sí, números correcto. o con letras o alguna cosa. Es una opción, ajá. Eso precisamente les iba a mostrar acá. Un momentico, yo les mando aquí este manual. Profe, entonces los trabajos en clase, o sea, todos los de los audífonos, el iPod y los zapatos, ¿esos son para qué? ¿Para hoy No, o no, no, para esos me los la pueden entrega entregar, final? esos trabajos me los pueden entregar el mismo día de la entrega final. No hay ningún problema. Listo. ¿Listo? O sea, tiene tiempo. Lo que yo les digo es que no se van a dejar coger el tiempo porque, como ustedes saben, en los finales del semestre, pues a ustedes les toca estudiar para parciales, presentar trabajos en otras materias y no sé qué. Entonces, a veces, si se quedan sin tiempo, de pronto se quedan sin nota de eso. Porque hay gente que decide al final, no, pues tengo que hacer un montón de vainas y esto es un trabajo en clase, entonces dejo de hacer el trabajo en clase.
Entonces, por eso les hago la advertencia que lo vayan haciendo ahorita para que no se lo van a dejar para el final. Simplemente es como un tema ya de advertencia. Bueno, respondiendo a la pregunta que me hizo el compañero ahí, píllense este manual de ensamble. Ese manual de ensamble, ahí les acabé de colocar el enlace al acceso a este, que es una muestra de cómo puede llegar a ser un manual de ensamble. Cuando un componente, digamos, un producto está compuesto de varios elementos, de varias partes, y yo tengo que armarlo, una parte importante de un manual de ensamble es aprender a identificar las piezas. Uno tiene que armar los manuales de ensamble no como si fuera uno quien fuera a armar la pieza, sino pensando en que tiene que estar tan fácil de entender para que cualquier persona lo pueda comprender. Entonces, en ese sentido, mire que aquí está la identificación de piezas. Yo la puedo identificar de varias formas. La primera es simplemente colocando una pieza o un componente armado para yo ver la forma y poder compararla con la pieza que estoy recibiendo en real. ¿Listo? Y aquí le coloco la letra A o el identificador. Ese identificador puede ser letras o números o letras y números. Es decir, A1, B1, C1, ahí estoy combinando letras y números. O si solamente letras o solamente números, dependiendo obviamente de lo que sea. Y otra cosa importante que tienen los manuales de ensamble es poder ayudarle a identificar al usuario cuántas piezas de esas utiliza el determinado objeto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mire, por ejemplo, dame un segundito. Entonces, por ejemplo, de la pieza A, que es esta, la identifico, digamos, con una forma parecida, viene una pieza. De la pieza B viene una pieza y así sucesivamente. Mire que aquí cuando habla de los tornillos, por ejemplo, están los tornillos N, que vienen 6, 2 llaves de esta Bristol, 6 tornillos de esto, no sé qué. Estas convenciones me van a ayudar a mí después a precisamente lo que se está viendo acá, que son las acciones de ensamble. Entonces, mire, la primera acción de ensamble viene, coja la pieza B, es decir, esta, y colóquela con la pieza F, o sea, ensámblela con la pieza F. ¿Cuál es la pieza F? Pues esta que tengo acá. Entonces yo, por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta aquí cómo tiene que ir la pieza F? Mire que aquí están los dos huecos de los tornillos, aquí están los dos huecos de los tornillos. Entonces, quiere decir que los huecos de los tornillos grandes deben ir hacia afuera y no hacia adentro. Entonces, que haya relación entre ese tipo de elementos, ¿listo? Y mire que aquí me habla de los tornillos que voy a utilizar. En este caso son tornillos N. Entonces, mírelos ahí arribita están. Son dos de estos que entran, uno acá y el otro acá. Entonces, mire, esto me ayuda a identificar cuál pieza es y cómo los estoy ensamblando y con qué elementos los estoy ensamblando. ¿Sí? De hecho, mire si aquí están todos los paso a paso. Otra manera de poder generar claridad sobre algunas acciones de ensamble es haciendo estos globitos que me permiten generar como un acercamiento. ¿Sí? Mire que ahí yo cojo acá y genero esta parte ampliada para poder saber cómo va esto. Entonces, esto es un diseño en detalle del manual de ensamble. Tomo esta piecita y esto se hace con el mismo gráfico. Ustedes sacan solamente la vista, exportan la vista en Rhino y esta misma vista lo único que tienen que hacer es escalarla en Illustrator y hacerle una máscara de recorte con un circulito para poder que se vea más grande. Ya ustedes decían, porque por lo menos aquí cambia la vista, ¿no? Por ejemplo, aquí está en vista lateral y aquí está en vista superior. Entonces, dependiendo obviamente como ustedes quieran simplificarlo. Y mire lo mismo acá. Tengo este y tengo este aquí. Entonces, todos esos elementos funcionan precisamente para dar mayor claridad sobre el tema. Otra cosa que genera claridad sobre el tema es, una cosa es verlos acá, o sea, a veces cuando las piezas son muy similares, por ejemplo, si usted tiene un plano seriado, en el plano seriado, pues casi que los cortes son muy parecidos. De pronto varían un poquito en las medidas, pero llegar a identificarlas visualmente se complica. Entonces, ¿qué hace? Como decía el compañero, usted coge ahí en el grabado, si esta es la pieza C, coge una esquinita y colóquele el grabadito con la letra C.
Entonces ya ahí yo puedo evidenciar, esta es la pieza C porque ahí está marcada. Entonces esta es la que tengo que colocar con la pieza M y con las otras que vengo trabajando. No, Entonces profe, todos una esos elementos. pregunta, pero eso no pasa nada que por lo menos en esta entrega no lo tengamos dividido así, o sea, desde la parte de grabado o algo así. No, no, no Eso se pasa puede nada. arreglar para la última entrega, o sea, que Sí, uno manda claro. como todo. Sí, sí, claro. Ah, ok, Para la dale. última entrega, pues lo ideal es que esa identificación estuviera clara. Entonces, digamos, en producción, obviamente se tendrían que corregir algunos detalles que es como, por ejemplo, añadirle a los grabados las letras, o bueno, dependiendo cómo lo vayan a identificar, si es por letras o por números o alfanumérico. Pero eso lo pueden agregar más adelante. Como les decía, en esta entrega lo que buscaba yo era que calificar los aspectos funcionales, es decir, poner el manejo de la herramienta de Rhino en función de la producción de un objeto y que ese objeto pudiera ser, o sea, se pudiera llevar a la realidad. Listo, entonces ahí no hay problema. Para la entrega final sí lo pueden hacer, o sea, ya teniendo los detalles de cómo marcarlos. Incluso no sé si han visto a veces cuando uno compra de esos muebles que se arman, por ejemplo, en Home Center, las piezas vienen marcadas a veces con un sticker. ¿Sí? Entonces, el sticker trae la letra. Entonces, lo que hacen es, cuando sale de producción, le pegan el sticker con la letra H y lo meten en la caja. Entonces, ya ahí lo hicieron identificable. Ya después le quita uno los stickers y todo eso. Pero digo para no tenerlo directamente o no afectar, digamos, el tema del aspecto visual de la pieza, porque a veces el grabado pues queda ahí y ese grabado no se ve estético. Entonces ya eso lo dejo a consideración de ustedes, ya ustedes verán cómo lo explican. Lo importante es que quede claro, ¿listo? Entonces ese manual en particular es muy explícito con respecto a eso. Entonces ahí les dejo el enlace para que ustedes lo puedan consultar en algún momento y puedan seguirlo como modelo, aunque puede tener la diagramación que ustedes quieran y el tamaño que ustedes quieran. O sea, puede ser cuadrado, puede ser redondo, puede ser como ustedes quieran. ¿Listo? Bueno, no sé entonces qué otra pregunta tenga, muchachos. Profe, ¿tú me puedes hacer el favor de mandarme otra vez el enlace del archivo del iPod? Listo, ya te lo mando. Espérate, yo lo uso por acá. Gracias. Listo, ahí lo puse en la sala de chat. Listo, profe, gracias. Vale. Bueno, ¿qué otra cosa tienen como ahí guardada, pues, como para preguntar? Profe, una preguntita. Mira que me pasó algo de que, por ejemplo, cuando iba a hacer los grabados, Ujú. pues algunos son en azul y los otros en rojo, ¿no? Entonces, pues cuando lo pasé el Ilus, o sea, yo lo exporté como dibujo CAD, bueno, algo así creo que se llama, y lo coloqué en el Rhino, pero mira que a veces me dejaba cambiar el color y otras veces lo cambiaba solo y se quedaba negro y no dejaba que lo cambiara de color. O sea, ¿eso por qué Pero sucede? me estabas hablando, en el Rhino era que le ibas a cambiar el color. Ajá. No, yo lo pasaba azul desde Ilus. Ajá. Y Pero también lo pasé el Rhino no te respetaba la no, capa. me lo Listo. pasaba negro. Y también lo pasé negro a ver si era eso y luego cambiarlo en Rhino y tampoco. Listo. Lo que pasa es que cuando tú traes capas desde Illustrator a Rhino, él Ujú. debería respetarte el color de la capa. Normalmente cuando en Illustrator tú creas bastantes capas, pues ellas se van quedando de un solo color. Entonces lo ideal sería, por ejemplo, si yo quiero cambiar estas capas,
perdón, cambiarle el color a las capas para poder identificarlas en Rhino, lo que debería hacer sería cambiar aquí el color de las capitas como tal. Bueno, que en este caso tengo es una capa nomás porque las otras son subcapas. Entonces, precisamente, mira que si yo cambio el color a esta, de ahí para abajo se cambian todas. Sí, mira que aquí, bueno, aquí quedaron en estas, pero en teoría todos, digamos, estas son subcapas que están en esta capa. Entonces, a la hora de exportarlo, ojo que él toma es el color únicamente de la capa principal, no de las subcapas. Ok. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendrías que hacer ahí? Sacar los elementos. ¿Sí? Sacarlos pues como una capa aparte, que en realidad sería hacer una capa nueva y lo llevas hasta allí. Entonces, ahí en la... Venga un momentico, yo intento exportar esta vaina para que lo coja el Rhino. Bueno, hay un ejemplo. Entonces, yo tengo dos capas acá. Una, vamos a cambiarle esta roja, vamos a ponerle un color bien diferencial, aquí en verde. Listo. Entonces tengo la capa 2 es donde está todo esto. Y la capa 1, o esta de plano, es donde está el cuadrado. Entonces, cuando yo guardo esto como, le doy pues la extensión de Illustrator normal, vamos a ponerle 1. Y aquí le digo Illustrator CS2, entonces le digo OK, listo. Y en esta parte de acá, entonces le digo importar. Bueno, aquí me dice la conversión normal, digo importar. Entonces mira que aquí él me las importa, pero me las trae sobre la capa default. Entonces, independientemente de lo que yo haya hecho aquí, él siempre me va a traer todos los objetos en una capa. ¿Cómo los podría yo traer en diferentes capas? Entonces te voy a mostrar cómo. Por ejemplo, si tú quieres que este te quede en una sola capa y el otro en otra, entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente, exportarlos por capas. Y le dices, ¿Exportar grabar. selección? ¿Cómo? ¿Exportar selección? No. No, eso sería en Rhino. Aquí es grabar como, o sea, tú escondes todos los elementos de una capa, de las diferentes, o sea, solamente dejas una capita, dices archivo, grabar como, lo exportas como Illustrator, entonces le voy a poner a este A, bien, y lo llevo como Illustrator CS2. Ok. Le digo, ok, listo, ok, lo traigo acá. Y acá, entonces lo que haces es, mira, si yo lo quiero poner, por ejemplo, en la capa A, pues creo la capa, la activo para que sea en esta y aquí lo traigo. Importar, entonces le digo aquí este. ¿Sí? Ahí lo trae. Aquí vamos a decirle 1 milímetro. Listo. Entonces, lo trajo ahí y lo puso en esta capa. Mira que si yo escondo, ahí me queda únicamente esta capa. Ahora, ¿qué hago? Pongo la capa B y vuelvo a ejecutar lo mismo. Solamente que esta la traigo, o sea, la exporto por aparte, o sea, como un archivo aparte. Entonces, esa es una opción. Otra opción sería no exportarlo como Illustrator, sino exportarlo como DWG. Entonces, ¿qué hago yo acá? Grabar como, y aquí vengo y busco la extensión. Perdón, no está aquí, está en exportar. Sí, creo que eso era lo que yo estaba haciendo. Exportar como, y aquí entonces vamos a buscar la extensión DWG. Mírala, aquí está. Ajá, esa era la que estaba haciendo. Entonces, si yo le digo exportar, listo, entonces aquí me dicen qué versión lo quiero exportar, si quiero convertir no sé qué, preservar la apariencia, exportar únicamente el arte. Bueno, ahí. Entonces aquí yo lo que hago es traerla.
Sí, capas no referenciadas, bloques no referenciados, Entonces yo le digo, ok, mira que aquí sí me respeta las capas. ¿Ves? Ujú. Profe, pero mira que yo estaba haciendo eso y no me la colocaba así, o sea, todo me lo colocaba igual y me lo dejaba todo negro, a Claro, pesar de que yo le cambiara el pero color en puede ser Ilus. eso lo que te decía ahorita, por lo que esta capa Ujú. está metida en una. Lo que pasa es que si tienes Ok, subcapas, él te exporta solamente esta, la de arriba. ok. Entonces Ujú. tienes que dividirlo, o sea, el trabajito que tienes que hacer en Illustrator es no colocarlo en subcapas, sino en capas, ¿listo? En Y capas tal vez diferentes. sea también porque yo no le estaba dando importar, sino insertar. Sí, también tiene que Literal, ver. yo estaba cogiendo y lo estaba arrastrando, o sea, Sí, correcto. Tiene que habría, ver porque cuando tú haces la importación es diferente de insertar, porque cuando tú importas, él está trayendo características el Ilus. del programa anterior, o sea, el programa del cual Ujú. exportaste. Mientras que insertar es métalo en el archivo que yo tengo acá y punto. ¿Listo? Ah, ok, ok, listo, entonces voy a cambiar ahorita eso. Ujú, esa es la Gracias, profe. diferencia. Listo. Eh, bueno, qué otra inquietud tiene? Bueno, supongo que Ah, obviamente las inquietudes surgirán cuando estén haciendo yo el sí tema. tengo una, profe, Ajá, que dime, se me acabó de ocurrir. dale. Em, por lo menos en la parte del manual, pues eso no se hace como con los renders, ¿no? O sea, sería como con los contornos. Ustedes lo Yo, pueden hacer con líneas o con renders, o sea, con contornos o con renders, no hay ningún problema. Lo mm, importante es que quede ok, claro. Ahora, a mí me parece que queda más bacano, y esto pues es una opinión personal, no ¿con necesariamente quiere renders? decir que sea así, que no, me parece que queda más bacano con líneas, porque me parece que queda Más más claro, claro, ¿cierto? exacto, más clarito. Pero si lo quieres hacer con renders también, de hecho, en los ejemplos que yo les mostré a los compañeros de semestres pasados, varios estaban hechos con render. Me parece a mí que se demora más con render, porque es que Sí, cuando obviamente tú se pones a demora un montón, renderizar, profe. cuando tú lo pones a renderizar, tienes que esperar a que se genere el render. Mientras que las líneas para los objetos que no son muy complicados salen en un momentico, o sea, salen en 10 segundos. En cambio, un render te toca esperarlo. Y profe, una combinación de los dos, no sé, como cuando ya... También podría ser válido, incluso me atrevería a decir que, por ejemplo, aquí, fíjense que aquí hay unos modos de visualización también chéveres que les podrían servir en algún momento. Digamos, si yo quiero generar esto, yo lo que puedo hacer es cambiar el modo de visualización, por ejemplo, a artístico o a lapicero. Ah, epa, eso era lo que estaba preguntando, profe, porque no sabía cómo más o menos sacarlo desde Rhino. Entonces, ahí también lo que pasa es que aquí, cuando tú exportas la imagen, ¿sí? Tú le das aquí, View, capturar, archivo. Entonces, tú guardas el archivo, por ejemplo, perspectiva. Lo único es que él te guarda una imagen JPG. Ok, Entonces, ok, te esto entiendo, tiene te una entiendo. desventaja y es que si tú lo vas a escalar para ampliarle el tamaño o reducirlo, sabes que porque es pixelar, pues obviamente va a tener unas implicaciones de pérdida de información, etcétera. O sea, que se puede pixelar en algunos casos. Mientras que si yo cojo esto y le digo crear dibujo 2D, vista actual, y mira que ahí no se está demorando nada, pues entonces ahí me va a quedar el trabajo, el modelo, y como yo lo exporto en Illustrator, pues en Illustrator no tengo ningún problema porque yo lo puedo escalar todo lo que yo quiera y no va a perder eh, resolución, ¿sí? Entonces mira la diferencia entre uno y otro. Obvio, y eso es fácil también pasa a Ah, espérate que Illustrator, la como embarré. exportando la selección y ya. Ajá. Sí, exacto. Entonces, pues eso ya lo dejo a consideración de ustedes, dependiendo de lo que ustedes quieran. Pero un momentico, yo abro esta vaina que le di fue exportar disque en Rhino y era en
en Illustrator. Entonces acá, exportar selección y Illustrator, listo, ahí. Un momentico. Listo, entonces mira que cuando yo lo exporto el dibujo, aquí yo sí lo puedo controlar como yo quiera. Sí. Y mira que aquí yo lo amplío todo lo que sea y él no me va a perder resolución. Por eso me parece, digamos, más pulido así y queda más, me parece que queda más bonito, o sea, con una mejor calidad así que lo otro. Pero también está interesante lo que dices, que puede haber una mezcla entre los dos, o sea, que de pronto para algunas cosas utilices render y para otras utilices líneas. Sí, no Por sé, como que ejemplo, agrupando pasos y como el resultado de cada sección de pasos. exactamente, eso era lo que te iba a decir. Eso, como esta es la pieza que hay que armar o este es el componente que hay que armar, entonces ese lo colocas en render. Y después el paso a paso de cómo se arma esta pieza, cómo se arma este componente, entonces lo colocas en líneas, por ejemplo. Exactamente. O para lo que veíamos ahorita, esos circulitos que se amplían como si fueran una lupa, también el ampliado de la lupa, por ejemplo, colocarlo en render o algo así. Ah, ok, sí. Sí, ese Sí, tipo de sí. detalles como para resaltarlos más. Entonces puede ser una buena opción. Puede quedar algo Vale, interesante profe, allí. gracias. Bueno, listo muchachos, pues no sé, obviamente me imagino que las dudas les surgirán en la medida en que vayan avanzando también con esta siguiente parte del proyecto. Entonces, pues recuerden que la próxima clase es una clase de asesoría, nuevamente, o sea, una asesoría con respecto al tema de renderizado, de la parte del empaque, de cómo aplicar el mapeado y todo eso. Supongo que como ustedes de pronto no han hecho todavía los ejercicios de clase y no se han enfrentado todavía como al tema del mapeado, pues ahora no tienen las preguntas, pero muy seguramente les van a surgir. Entonces, traten de avanzar bastante en eso para poder que tengan las preguntas y la próxima clase la podamos aprovechar resolviendo esas inquietudes que ustedes tienen y que les ayuden, obviamente, a terminar el proyecto final también. Y bueno, y los ejercicios de clase. Entonces, pues nada, muchachos, vamos a dejar hasta allí y avancen bastante con el proyecto. Si van, en la medida que vayan avanzando, si tienen preguntas, pues para que no esperen hasta el martes. Si quieren, me escriben también y cuadramos, ya sea que les responda por ahí por el correo o cuadramos sesiones extra clase corticas y para que puedan resolver ahí como la inquietud. ¿Listo? Dale, Entonces, profe, bueno, muchas gracias. vale, nos pillamos. Bien. Cuídense, que estén Listo, bien. profe, Chao, que muchas estés bien. gracias. Gracias. Que estés bien. Muchas gracias, profe. Vale, que estén bien, cuídense.